Gracias. Me alegra mucho saber que solo hay uno cálido y uno frío, no tibio. Bueno, veo que todos han vuelto, así que supongo que tengo que esforzarme más, ¿no? Esta noche quiero hablar sobre encontrar la verdad. Anoche ya escucharon de qué se trataba y la idea era mostrarles que la Biblia es un documento realmente confiable, no solo histórica y científicamente, sino también proféticamente y en términos de salvación. Y queremos saber por qué es tan difícil encontrar la verdad en este mundo, ¿verdad? Y si hay tal cosa como la verdad, la Biblia dice que hay tres definiciones de verdad. Una es que tu palabra es verdad y la otra es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la tercera es que tu ley o tus mandamientos son verdad. Esas son las tres definiciones que tiene la Biblia. Entonces me pregunté, ¿por qué es tan difícil para todos tener unidad en torno a esta verdad? La verdad en torno a la Biblia. ¿No deberíamos preguntarnos eso? ¿Por qué tenemos protestantes y católicos? ¿Y por qué hay más de 4.000 grupos dentro de esas categorías? Cada uno afirma tener la verdad. Bueno, quizás tengan algo de verdad, quizás no toda. Entonces, ¿cómo se encuentra la verdad? ¿De dónde viene? Bueno, si la palabra es verdad, hay que encontrarla en la palabra, ¿verdad? ¿No debería ser lo más fácil del mundo para los teólogos sentarse y decir, muy bien, unámonos en torno a la verdad? ¿No debería ser fácil? ¿Y por qué nadie lo hace? Así que tenemos que adentrarnos un poco en la historia y esta noche voy a repasar la historia para ver si podemos desentrañar algunas de las razones por las que la gente no se une en torno a la verdad. Es porque tienen diferentes percepciones, diferentes ideas. Encontrar la verdad a veces requiere una lupa y hay que observarla. Se puede encontrar en la naturaleza, pero es más fácil encontrarla en la palabra. Veamos lo que dice la Biblia. Dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora que brilla en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, se puede encontrar la verdad y luego encontrar más y más verdad hasta que se llega al día perfecto. Y Él quiere que abundemos en la verdad más y más. En otras palabras, es una adición. Hay que encontrar la verdad en alguna parte. Y queremos saber por qué hay tanta confusión y por qué la Biblia condena lo que sucederá en los últimos días, especialmente entre las personas religiosas. Ahora, si la gente ama a Dios, ¿por qué hay tanta condena sobre lo que hacen, cómo se organizan y cuál es el problema? Queremos saber cuál es el problema, qué sucederá en el futuro cercano y por qué. Hay una declaración interesante en el libro de los Hechos, donde Pablo habla ante los líderes. Hablaba delante de Festo y decía, ni siquiera pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Se referían a los judíos que lo acusaban. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo yo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Así que eso está en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, a los que llamaban la ley, y los profetas son lo que todos los profetas han dicho, ya sea Jeremías, Isaías o cualquiera de los profetas. En otras palabras, la Biblia, creo todo lo que está en la Biblia, dice, y todo lo que concuerda con lo que Moisés escribió. Así que a eso lo llaman herejía. ¿Por qué? Porque también afirman creerlo.
¿Por qué sería eso herético? Así que repasemos un poco la historia y veamos qué sucede. La iglesia cristiana primitiva, poco después de ser perseguida por la verdad que proclamaba, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo relacionado con él, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene una constitución, una ley, y que si lo amas, guarda sus mandamientos. Eso es lo que enseñaba la iglesia primitiva. Y que tu salvación estaba en él porque pagó el precio por nuestras transgresiones. Luego se desató una guerra entre el paganismo y el cristianismo. Finalmente esta guerra llegó a su punto álgido y llegó la era de Constantino, y un emperador llamado Constantino decidió abrazar el cristianismo, pero tampoco abandonó sus raíces paganas. Así que si observas el arco de Constantino, por un lado se encuentran los elementos de Mitra, el dios persa del sol, y por el otro emblemas cristianos. Se convirtió en una mezcla de cristianismo y paganismo, y los rituales del paganismo se filtraron en la iglesia, y la iglesia se politizó cada vez más. Con el tiempo se convirtió en un sistema político religioso que imponía sus doctrinas y ganaba adeptos por la fuerza de la ley. Así no había obligación de estudiar, y la palabra de Dios fue prácticamente excluida de la gente. Estaba en un idioma extranjero y con el tiempo nadie hablaba latín. Las escrituras en el mundo occidental estaban en latín, en el mundo oriental en griego, y la gente no hablaba esos idiomas de forma universal. Así la verdad se perdió y reinó esta mezcla de paganismo y cristianismo. De alguna manera, Dios tuvo que encargarse de que la verdad saliera a la luz. Y el primero, llamado la estrella de la mañana de la Reforma, quien realmente comenzó a hacerlo fue un hombre llamado Wycliffe. Wycliffe era un sacerdote católico y se dio cuenta de que había muchas cosas mal hechas. Así que inició un movimiento para corregir los errores, y también descubrió que la gente no sabe qué es Dios. No saben nada de la Biblia. Así que decidió tomar la Biblia que tenía disponible, la Biblia en latín en ese momento, en el mundo occidental, y traducirla al inglés, lo cual hizo. Y la iglesia realmente lo apreció, ¿verdad? No lo apreciaron, porque las normas, los estándares y la religión que se retrataban en la Biblia eran muy diferentes a las normas y prácticas de la iglesia. Así que ambos entraron en conflicto y amenazaron con matarlo y lo condenaron al ostracismo. Pero tenía buenos amigos en las altas esferas, así que logró sobrevivir. Pero unos años después hubo una reunión, digámoslo así, de la Iglesia Católica Romana, el Concilio de Constanza, y decidieron que este hereje, que creía todo lo escrito en las Escrituras, al igual que Pablo, debía ser desenterrado de su tumba. Quemaron sus huesos, los molieron hasta convertirlos en polvo y lo arrojaron a un río llamado Swift, y decidieron que eso lo eliminaría. Ahora, desafortunadamente para ellos, otro hombre en Bohemia, llamado Juan Hus, retomó las enseñanzas de Wycliffe y comenzó a enseñar lo mismo. Entonces, ¿qué le hicieron a él? Bueno, él también era ministro o pastor, sacerdote de la Iglesia Católica Romana, así que le prohibieron los rituales, lo cual fue bueno para él, porque así la gente realmente escuchaba la palabra. Solo se le permitió predicar por un tiempo, y finalmente lo llevaron al concilio de Constanza y decidieron quemarlo en la hoguera por hereje.
y dijo que hoy iban a asar un ganso, porque el nombre Hus en checo significa ganso. Pero dijo que dentro de 100 años alguien vendría y no podrían asarlo ni detenerlo. Y él haría accesible la palabra de Dios. Y esa profecía se cumplió al 100%, porque exactamente 100 años después, Martín Lutero llegó y se sintió ofendido por la enseñanza de la iglesia sobre el purgatorio. ¿Puedo contarles algo sobre el purgatorio? ¿Saben algo sobre el purgatorio? ¿Qué pasa en él? ¿Alguien lo sabe? Estás como entre el cielo y el infierno. Sí, pero ¿por qué tienes que ir allá? No hay purgatorio en la Biblia. ¿Por qué la Iglesia Católica enseña que hay que ir al purgatorio? Para quemar tus pecados. Ah, bien. Verás, la doctrina católica enseña que eres pecador, pero que tienes que pagar el precio por tu propio pecado. La Biblia enseña que hay un sustituto, un mediador, un abogado, un sacrificio por ti. Jesucristo, hombre. Pensaban, no, Jesús no murió por ti. Simplemente mételo en la cabeza. No murió por ti, solo murió porque fue un buen ejemplo. Y por eso Dios está dispuesto a perdonar a todos. Pero aún así tienes que pagar por tus propios pecados. Y eso es lo que pasa en el purgatorio. Así que vas al purgatorio y allí pagas por tus pecados dependiendo de cuántos tengas. Puedes asarte allí durante 100 años, 200 años, 1000 años, las generaciones que sean, dependiendo de lo malo que seas, a menos que obtengas una indulgencia. Y la indulgencia es algo que haces en términos de obras que te den mérito. Ahora, no es tu propio mérito, así que es el mérito de alguien más. Y solo el Papa, esto es lo que enseñaron, tiene el derecho de darte este mérito. Así que tiene un pequeño cofre del tesoro. Lo guarda debajo de su cama, creo. Y luego lo saca y saca del mérito de Jesús, del mérito de María y del mérito de los santos, porque algunas personas como los santos hicieron más de lo necesario para ir al cielo. Así que el extra dan al cofre del tesoro. Entonces él lo saca y te lo aplica si haces algo por ello. ¿De acuerdo? Ahora, en aquellos días lo que tenían que hacer era pagar por ello. Y esto se llamaba indulgencia. Y entonces Martín Lutero dijo que así no funciona. No puede suceder así. El Papa estaba haciendo esto para construir San Pedro y necesitaba mucho dinero, así que vendía todo esto. Es una larga historia. Y escribió 95 tesis sobre por qué este sistema no era correcto o por qué se manejaba incorrectamente. Después de todo, era sacerdote católico y no esperaba la reacción negativa que recibió. Así que finalmente la situación llegó a un punto crítico. Hubo un concilio en Worms, básicamente fue declarado libre para ser ejecutado por quien quisiera, y también tenía amigos en las altas esferas, así que huyó a Wittenberg, y en ese castillo pudo sentarse y se disfrazó de ese tipo que estaba allí abajo, que se hacía llamar el escudero Jorge, y allí encontró tiempo para traducir la Biblia. Lo interesante es que tenía mejores manuscritos que los que tenía Wycliffe antes que él. Wycliffe solo contaba con la traducción al latín, pero Martín Lutero disponía de los escritos en el original griego, ya que los turcos habían atacado Grecia y los escribas habían escapado a Occidente. Así que estos documentos estaban disponibles. Y él tradujo el Nuevo Testamento de lo que llaman el texto recibido, y esto se puso a disposición del mundo.
Y por supuesto, la Iglesia Católica estaba muy contenta, ¿verdad? No, no estaba muy contenta. La razón era que las verdades que descubrió eran contrarias a las ideas que habían proclamado. Ahora, permítanme contarles un poco sobre la historia de cómo funciona esto, porque es muy importante. Mañana hablaremos de lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo. Les sorprenderá saber que los problemas de entonces son los mismos que hoy. Se sorprenderán. Y el mismo conflicto entre Dios y las iglesias que existe hoy en día existía entonces. Martín Lutero se refirió a la iglesia como si hubiera estado en cautiverio en Babilonia. Llamó al sistema romano Babilonia y dijo que estaban saliendo del cautiverio. Y lo primero que hicieron al salir del cautiverio fue reconstruir el templo. Así que iba a reconstruir el templo espiritual, poner a Cristo que había sido puesto a un lado y a los sacerdotes y a los prelados en su lugar, ponerlo de nuevo en el centro, y esa era la misión de los protestantes de su tiempo. Ponían a Cristo de nuevo en el centro y el sistema debía servir a Cristo, no Cristo al sistema. Así que este era el gran problema. Ahora, ¿cómo gobernaba la iglesia? Verán, cuando Roma se politizó y el Papa ocupó el trono papal, era un rey literal. Los cardenales eran como sus príncipes y tenía una corona en la cabeza, una triple corona, una corona bastante arrogante, porque se autodenominaba rey del cielo, de la tierra y del inframundo. Así que tenía una triple corona en la cabeza. Así que, de hecho, gobernaba tanto en el cielo como aquí en la tierra, y también en lo que sucede en el subsuelo, en el reino de los muertos. Así que la iglesia gobernada por el poder del Estado, y la iglesia y el Estado unidos podían imponer sus doctrinas. Y por eso introdujeron el bautismo infantil. El bautismo infantil era una forma de ingresar a la iglesia, pero el hecho de nacer también te convertía en ciudadano del Estado. Así que si vivías en una zona donde prevalecía el protestantismo, los protestantes se apropiaron de ese mismo sistema y la iglesia gobernaba junto con el Estado. Y si vivías en una zona protestante, tenías que ser protestante o te mataban. Si vivías en una zona católica, entonces tenías que ser católico. Y la iglesia y el Estado lo imponían. Si querías cambiar de religión, tenías que abandonarla. Eso fue después del acuerdo. Antes de eso hubo guerras y muchas guerras, y alrededor de 150 millones de personas murieron en este conflicto. Fue un conflicto masivo. Este es solo un poco de contexto. En esta pequeña habitación que ven a la derecha, aquí es donde se sentaba y ahí ponía sus pies. Ese es literalmente su banqueta. Era un hueso de ballena. Y luego había una foto de él allí. Y en ese pequeño escritorio sentado, le dio al mundo una traducción de las escrituras al alemán. Podría hablar mucho de esto porque es una historia fascinante, pero no tengo tiempo para contárselo todo. Estaba encarcelado o exiliado en un castillo, y sus colegas, que también se habían hecho protestantes, y enseñaban en la universidad donde Martín Lutero era profesor. Y uno de sus colegas era Andreas Bornstein, de un pueblo llamado Karlstadt. Al final lo llamaron Karlstadt porque es más fácil de pronunciar que Andreas Bornstein. Lo llamaron Karlstadt. Es como llamar a alguien Molumbimbi o algo así.
De acuerdo, este hombre era el decano de la universidad, tenía un cargo superior al de Martín Lutero y eran colegas al igual que Melanchthon y otros. Todos estudiaban las escrituras para ver qué debían hacer, cómo deberían corregir lo que ya estaba mal, cómo lo hacen. Karlstadt empezó a estudiar y vio que hay un problema, porque el segundo mandamiento dice: no te harás ídolos, no te harás ídolos, no te harás imágenes, no te inclines ni las adores. Pero eso es exactamente lo que pasaba en las iglesias. En esta zona protestante se habían apoderado de las iglesias y tenían estatuas. Karlstadt dijo: desháganse de ellas. La gente fue, sacó las estatuas y las quitó del lugar. Y luego dijo: ¿saben qué? Estoy mirando los mandamientos aquí y hay un cuarto mandamiento que dice: recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es día de reposo. Entonces dijo: si tenemos que guardar el segundo, debemos guardar también el cuarto. Martín Lutero salió del exilio, vio lo que estaba sucediendo y se horrorizó. ¿Cómo pueden hacer esto? Él no estaba de acuerdo. Y entonces hubo una gran discusión contra Karlstadt y finalmente Martín Lutero dijo: ¿saben qué? Si este tipo sigue así, todos tendremos que guardar el día de reposo y todo irá muy rápido. No, 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 no. Vamos más despacio. Y Karlstadt, por favor, váyase. Así que exiliaron a Karlstadt y lo expulsaron. Más adelante se reconciliaron, pero esa es otra historia. Así que el primero en darse cuenta de que el mundo protestante no iba lo suficientemente rápido en sus modificaciones y reformas fue este hombre Karlstadt, pero lo rechazaron y no llegaron tan lejos. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó después? Bueno, hubo otro grupo que descubrió algo diferente. Mientras tanto, el mundo protestante se había dividido. Algunos siguieron a un hombre llamado Calvino, que tenía ideas diferentes, pero también puso a Cristo de nuevo en el centro. Así que esa fue la primera tarea del protestantismo. Estaban de acuerdo en eso, pero tenían otras teorías. Hablaremos de eso en un momento. Y él estableció su estructura de poder en Suiza, Zúrich y Basel y en esas zonas. Los demás que siguieron a Lutero estaban en Alemania y no se llevaban muy bien, pero en ambas zonas la gente comenzaba a estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y cómo lidiamos con estas cosas? Y este hombre también tenía un nombre interesante. Y siendo alemán, apreció estos nombres. Se llamaba Baltasar Humaya y venía de un pueblo llamado Waldhut. Así que lo llamaban Baltasar Humaya de Waldhut. Ahora, Humaya era anabaptista. Bueno, en esa época no existía el anabaptismo. Simplemente era alguien que había descubierto... No, un momento. La Biblia dice que hay que bautizarse por elección propia. Hay que tomar la decisión de bautizarse. Después de todo, Hechos 8:37 dice exactamente eso. Porque el eunuco le pregunta a Felipe: ¿qué impide bautizarme? Y Hechos 8:37 da la respuesta: si crees con todo tu corazón, entonces puedes. Y dijo: pero aquí hay agua, ¿recuerdan? Y fue bautizado. Entonces, ¿cuál es la condición previa para ser bautizado según las Escrituras? Si crees con todo tu corazón. Pero el problema era que habían heredado el bautismo infantil porque era una forma muy conveniente de que alguien se hiciera miembro de la iglesia desde el momento en que nacía. Y no solo eran miembros de la iglesia, sino que eran ciudadanos obedientes del Estado. Era un buen sistema. Eso evitaba el caos de la gente pensando por sí misma
o tomando sus propias decisiones. No se puede tener algo así, ¿verdad? No, 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 no. Entonces Baltasar descubrió que esto es una cuestión de elección y decidió propagar que una iglesia libre de creyentes libres no podía estar sujeta al Estado. Me suena a Calvet. Malas noticias. Y decidió que las escrituras enseñan que hay que tener bautismo de adultos. Ahora, inicialmente, el que gobernaba en la época en que él estaba activo allí, esto fue justo al comienzo de la Reforma, esto fue en 1526. Y recuerden que la Reforma comenzó en 1517, así que esto fue justo al principio. Decidieron que tenían razón. Zwinglio, quien fue colega o posterior a Calvino, dijo que, de hecho, aquí dice que uno debe ser bautizado cuando es adulto. Sí, eso es correcto por elección. Así que el Estado realmente no tiene el poder de decirle qué creer. Y sí, estoy de acuerdo con esto. Y luego consultó y se dio cuenta de las implicaciones. Si hacemos esto, ¿qué le sucederá a nuestro Estado? Es decir, ahora tenemos un Estado protestante donde la Iglesia y el Estado gobiernan juntos. Y cualquiera en nuestra área es protestante, es parte de la Iglesia y obedece al Estado. Si aceptamos esto, molestará a nuestro Dios, arruinará las cosas, realmente destruirá todo. Y entonces decidieron que iban a rechazarlo y llamaron a estas personas anabaptistas. Anabaptista significa rebautizado. Y como estas personas eran tercas y no renunciaban a este concepto, decidieron que tenían que deshacerse de ellos. ¿Qué hicieron? Decidieron bautizarse de nuevo. En efecto, y los bautizaron y los mantuvieron bajo el agua hasta que murieron. Hasta 8,000 de ellos. Así que los sentenciaron a morir ahogados. Pero el movimiento no desapareció porque después de todo, eso decían las escrituras. Pero se convirtieron en enemigos de la iglesia y del Estado. Eran perturbadores del orden social y por el bien común era mejor eliminarlos. ¿Tiene sentido? Así sucedió en la historia y así se ganaron muy mala fama. Algunos se volvieron un poco fanáticos y todo tipo de cosas, pero la idea básica era bastante buena. Martín Lutero entonces fue uno de los que realmente habló de paz y dijo que los cristianos luchan solo con la palabra contra las enseñanzas y la obra del diablo. Predicaré, hablaré, escribiré, pero no obligaré ni forzaré a nadie, porque la fe debe ser voluntaria e incondicional. La herejía nunca se puede resistir con fuego. Esas fueron excelentes palabras. Pero cuando llegó el momento práctico y hubo conflicto en el entorno y comenzó la guerra campesina, tuvo que darse cuenta de que no funcionaba para la sociedad. Así que retrocedió un poco y permitió que el Estado hiciera estas cosas. Y básicamente teníamos una réplica del sistema que imperaba en la época del catolicismo, donde la Iglesia y el Estado gobernaban juntos. Así que estas nuevas verdades fueron rechazadas, pero no desaparecieron, y los anabaptistas tampoco. Y esta es una historia muy interesante. Luego apareció otro hombre llamado Hans Hut. Hut significa sombrero, y su nombre era Hans Sombrero. Así que Hans Sombrero, o Hans Hut, empezó a estudiar la Biblia. Era anabaptista y estaba convencido de que si tan solo pudiera sentarme con mis hermanos y hermanas protestantes y simplemente llevarles esta palabra y explicárselas,
la aceptarán porque después de todo enseñaban solo escritura, la Biblia, y solo la Biblia defenderá nuestras doctrinas. Así que estoy seguro de que mis hermanos la aceptarán. Pero él descubrió algo más. Estudió y estudió más y estudió y descubrió que, un momento, la Biblia enseña que Jesús regresará antes del milenio y establecerá su reino. Que Jesús mismo vendrá y lo establecerá. Eso fue muy bien aceptado, ¿verdad? No, porque ¿qué significaría eso? Significaría que la iglesia, junto con el Estado, ya no es el poder gobernante, sino que alguien más tomará el control. Así que pensaron que esto representa una seria amenaza para el orden social si permitimos este pensamiento premilenial de los anabaptistas de aquí, que dicen que el Estado no debería dictar nuestra religión, y luego siguen diciendo que Cristo va a destituir a los líderes y tomar la posición de rey. Eso no va a funcionar. Verán, la Iglesia Católica Romana enseñó una doctrina llamada amilenialismo. No hay milenio. Pero la Biblia dice que hay un milenio. ¿No lo dice? Habla de los 1000 años y de que hay una diferencia entre el principio y el final de los 1000 años. Y que quiere ser parte de la primera resurrección porque esta resurrección de condenación ocurre 1000 años después. Todas estas cosas están en la Biblia y Hans Hut las descubrió. Y estaba tan emocionado que organizó un senado en la ciudad de Augsburgo. Allí en Augsburgo. Ahora, ¿quién gobernaba en Augsburgo? ¿No eran los luteranos? Este es el centro del luteranismo, el centro de la reforma protestante. Y no aceptaron sus ideas. Así que era anabaptista. La iglesia y el Estado no deberían trabajar juntos. Tienes libertad de elección. Cristo viene a establecer el reino. Todas estas son cosas muy problemáticas. Y luego era anabaptista, bautizar de nuevo y quitarle el poder de incorporar a alguien al nacer a tu sistema. Eso no va a funcionar para nosotros, amigo. Así que lo torturaron para obligarlo a cambiar de opinión, pero no lo hizo. Así que lo torturaron tanto que lo arrojaron a un pequeño calabozo con un dolor terrible. Se movía de un lado a otro, tiró la vela y el lugar comenzó a arder. ¿Lo sacaron para ayudarlo? No. Así que murió quemado. De acuerdo, así que tuvieron la oportunidad desde el principio. Hubo un hombre que dijo, disculpen, nada de ídolos. ¿Y qué hay del día de reposo? Y luego otro hombre dijo, oye, ¿qué hay del bautismo de adultos? Te bautizaremos de nuevo, amigo. ¿Y luego qué pasó? Hubo un hombre que dijo, Cristo va a gobernar. La iglesia no tendrá ese poder para siempre. Así que se supone que predica un reino espiritual. Oye, eso no va a funcionar para nosotros. Y luego sigue siendo un bautista, crees en el bautismo. Lo siento, amigo. Así que lo eliminaron. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó entonces? Bueno, todo en el mismo periodo. Eso es justo al principio de la Reforma. Esto también es alrededor de 1527, cuando Hans Hut y los demás enseñaban y todo eso. Esto fue un poco más tarde, en el año 1546. Así que esto es justo en esa época. Todos los reformadores siguen vivos, todos están allí. Y aquí viene este tipo pestilente y también es anabaptista. Eso significa que cree en el bautismo de adultos. Y peor aún, es un sabatista. Es la misma doctrina que enseñó Karlstadt, donde Martín Lutero se volvió loco y escribió un pequeño panfleto llamado Von Sabbat, que significa sobre el sábado. Déjame contarte sobre el sábado.
Entonces, ¿qué escribió que molestó a la gente? Verán, si quieren tomar la Biblia al pie de la letra, entonces este hombre argumentó como todos los demás. Entonces también deberían guardar el día de reposo. Y dijeron, pero saben, eso altera el orden social. Tenemos un orden social y funciona. Y sí, tenemos un día de reposo diferente. Lo heredamos de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica cambió el día de reposo. ¿Sabían eso? Desde el séptimo día hasta el primer día de la semana porque no querían que se asociara con los judíos. Así que dijeron que era un día de reposo judío. No, no era un día de reposo judío, fue instituido en el Edén. Entonces, ¿qué le hicieron? Bueno, era anabaptista. Entonces, ¿qué creen que le hicieron? Lo sacaron en medio de la noche en 1545 y lo ahogaron. Lo ahogaron. Así que lo mataron. Verán, la verdad no es muy popular. Esto es lo que escribió que les molestó. Entonces dijo, o se debía guardar el día de reposo, o se deberían rechazar los otros 9 mandamientos. Dijo que el domingo era invención del Papa y que su abrogación era obra del diablo. Cristo afirmó nunca quebrantó ni abolió el sábado, sino que lo estableció. Su propósito no era quebrantar ni abolir el sábado, sino confirmarlo y adornarlo. Su enseñanza sobre el sábado se extendió a Moravia, incluso a Escandinavia y otras áreas. Pero eso no iba a ser muy bueno para el orden social. Necesitamos estar en armonía con las leyes del Estado también. Así que lo mataron. Así que muchos de estos anabaptistas fueron perseguidos por toda Europa. Corrieron de un lugar a otro solo para sobrevivir. Miles de ellos fueron ahogados y algunos encontraron refugio en lugares como los Países Bajos, donde les dieron la peor tierra posible para cultivar. Y cuando embellecieron la tierra y convirtieron el desierto en un lugar lujoso, los expulsaron y les dieron los lugares pedregosos para que pudieran hacer lo mismo una y otra vez. Y esta pobre gente estaba tan acosada y deprimida. Uno de ellos se llamaba Menno Simons y fundó muchos grupos cristianos. También huyó y cuando se abrieron las nuevas tierras, finalmente obtuvieron un indulto. Escaparon de Europa y se fueron a Estados Unidos. La mayoría de ellos, aún quedan algunos remanentes en Europa, pero la mayoría se encuentran hoy en Estados Unidos. Algunos son un poco extraños, como los menonitas o los Amish. Decidieron permanecer apegados a su historia antigua y no modernizarse como el resto de la sociedad. Así que la gente los ve y piensan, son un poco raros. Son muy raros. No quieres ser raro, ¿sabías eso? No quieres ser raro, quieres encajar más o menos. No quieres parecer raro. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó en otros lugares del mundo? ¿Qué pasó con Inglaterra? ¿Qué pasó con las batallas que tuvieron en Inglaterra? Bueno, Martín Lutero, por ejemplo, creía en algo llamado sueño del alma, porque estaba traduciendo la Biblia. Y la Biblia decía que los muertos no saben nada. Dijo, disculpen, los muertos no saben nada y no despertarán, dormirán. Y Lázaro, dice en la Biblia del Nuevo Testamento, Lázaro duerme. Oh, se recuperará, Señor, si duerme. No, 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 no. Él está muerto. Él está muerto, ¿sabes? Pero yo lo llamo dormido. Martín Lutero creía que uno muere y luego duerme hasta la resurrección. Pero la iglesia enseñaba algo diferente. La iglesia pensaba, no, estás completamente despierto y te conviertes en un fantasma y puedes venir a visitar tu casa y jugar a lo espeluznante. Eso pasó en mi casa. Había mucha actividad demoníaca en mi casa. Y también pensé, oh, sabes, eran familiares o algo así. Pero la Biblia dice que nunca volverán a tu casa hasta la resurrección.
Bien, Martín Lutero creía por sus estudios que los muertos duermen, pero sus colegas no lo aceptaban. Bien, ahora, quien tradujo la Biblia al inglés fue Tyndale o Tyndale. Él no la terminó del todo porque lograron matarlo antes que lo hiciera. Porque entonces cada vez que hacía esto te metías en problemas. Porque ¿cómo se atrevía esta información de la Biblia a llegar a la gente común? Porque nuestra estructura de poder sería arrebatada. Entonces es una cuestión de poder. ¿Cómo se gobierna? Y Tyndale tenía un amigo y este amigo suyo también descubrió el asunto del sábado. ¿No es interesante? Y se llamaba John Fried. Así que también escribió que hay que empezar a guardar el sábado. Así que este pestilente sábado sigue regresando. Ahogaron a uno, mataron al otro y aquí viene de nuevo. Entonces, ¿qué les hicieron a Tyndale y a sus amigos y a su amigo Fried? Los mataron, sí, claro, pero Tyndale era un sacerdote católico, así que no se les permitió quemarlo vivo en la hoguera, pero tenían un plan. Lo estrangularon hasta la muerte y luego lo quemaron. Y no tenían el mismo sentimiento por su amigo Fried, pero Fried escribió en ese momento, los judíos, escribió, tienen la palabra de Dios para su sábado, ya que es el séptimo día. Y se les ordenó celebrar solemnemente el séptimo día. Y no tenemos la palabra de Dios a nuestro favor, sino contra nosotros, porque no celebramos el séptimo día como los judíos, sino el primero, como no está ordenado por la ley de Dios. Entonces la verdad que habían descubierto en las escrituras se disipó y terminó en la arena. ¿O Dios se la devolvió una y otra vez? ¿La adoptaron? No. ¿Qué les hicieron a quienes la descubrieron? Los mataron. Así que quiero decirles que la verdad es muy cara. La verdad cuesta la vida de millones de personas. Si quieren aferrarse a la verdad, ¿será fácil o se meterán en problemas? ¿De acuerdo? ¿Van a entrar en conflicto con las leyes y el Estado? ¿Están dispuestos a continuar con esta charla? ¿O prefieren irse todos ahora? De acuerdo, sigamos. Así que tanto Tyndale como Fritz murieron por la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y también escribió aquí John Fritz las opiniones por las cuales los hombres van a la guerra, dijo, no valen las terribles tragedias que crean. Que ya no haya discusión entre zwinglianos y luteranos, porque ni Zwinglio ni Lutero murieron por nosotros y debemos ser uno en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Bueno, eso puede costar la vida si vives en una zona luterana o si vives en una zona de la Iglesia de Inglaterra. Así que uno tras otro se mete en problemas. John Milton, autor de la gran obra Paraíso Perdido, también dijo, disculpen, la Biblia dice que cuando uno muere, duerme. Entonces, ¿qué son todos estos fantasmas que están sucediendo? Y descubrieron que eran demonios disfrazados de personas. Y esto es lo que enseñaban. Y así estas personas fueron perseguidas terriblemente perseguidas. Y luego en Inglaterra aparecieron dos tipos repugnantes, según el Estado, por supuesto, llamados Barrow y Greenwood. Y dijeron, un momento, ¿qué pasó aquí en Inglaterra? Primero eran católicos y tenían un papa, luego expulsaron al papado de Inglaterra y pusieron al rey de Inglaterra en lugar del papa, pero sigue siendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo. Tienen un rey que no es Cristo, es un rey humano sentado en el trono de Inglaterra y simplemente ha ocupado el lugar del papa. Son exactamente iguales, están haciendo lo incorrecto y están usando el mismo modelo de Estado que tenía el papado, simplemente copiándolo con un rey en lugar de un papa. Y llegaron Barrow y Greenwood y dijeron,
disculpen, este Estado no tiene derecho a decirles lo que deben creer. Es la congregación, la iglesia, con las escrituras, la que les dice qué es la verdad, no el Papa ni el rey. Eso cayó muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué les hicieron a Barrow y a Greenwood? Los mataron. Los mataron. ¿Acaso eliminaron a los congregacionalistas? No. Simplemente eran extremadamente impopulares, acosados donde quiera que estuvieran y perseguidos. Así que habían descubierto algo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero que el César no os diga lo que debéis hacer, ni que la iglesia os lo diga, porque debéis actuar según vuestra conciencia. Les prohibimos predicar en este nombre. ¿No les dijo eso a los discípulos la iglesia en tiempos de Jesús? ¿Y qué respondieron? Tenemos que obedecer a Dios más que a los hombres. ¿De acuerdo? Entonces todos aquí entran en conflicto con el Estado. No puede volver a ocurrir, ¿verdad? No, no te preocupes. Bueno, entonces viene John Smile. ¿Y qué dice? Bueno, dice, ¿sabes qué? Encontré algo en la Biblia que se llama bautismo de adultos. No soy anabaptista, no me malinterpreten. Dice, esto no es de los anabaptistas, eran un poco extraños los anabaptistas, pero encontré esto en la Biblia y creo en ser un separatista, separarme de lo que enseña la Iglesia de Inglaterra. Así que no puedo vivir en Inglaterra porque eso era una mala noticia. Así que predicó en otros lugares. Y esto fue en el siglo XVII. Y luego introdujo de nuevo la idea del bautismo de adultos. Y adivina qué pasó. Surgió una nueva iglesia llamada la Iglesia Bautista. ¿Eran populares? No. Lo mismo. Pero se organizaron un poco más que los demás y de alguna manera lograron sobrevivir hasta que se abrió el nuevo mundo y la mayoría huyó a Estados Unidos. Pero la historia no terminó ahí. Continuó. Uno de los principales predicadores era un hombre llamado Spurgeon. Y ya hablaremos de él en un momento. Y otro fue John Bunyan, que escribió un libro maravilloso llamado El progreso del peregrino. ¿Quién lo ha leído? Excelente, que levanten la mano. Todos deberían leerlo. Y si no quieren leerlo, vean la película. No soy muy partidario de las películas, pero esa está bien. Le guiño el ojo, pueden verla. Muy bien, un libro maravilloso. El pobre hombre pasó más de 12 años en prisión. ¿Por qué? ¿Dónde escribió este libro, por cierto? ¿Por qué pasó ese tiempo allí? ¿Qué hizo? Hizo su propia oración. Habló con Dios. Le oró a Dios. Eso es inaudito. Es ridículo. Solo los hombres santos podían hablar con Dios. Los líderes de la iglesia tenían que hablar con Dios. Había un libro de oraciones, el libro de oraciones inglés. Y estaban las oraciones de los fundadores de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia protestante. Es decir, estaban las oraciones del abuelo, las de Riddle y toda esta gente. Y así es como se le ora a Dios. Lees lo que dijeron porque estaban inspirados. ¿Y quién eres tú, menudo hombre sin inspiración, que piensa que puede hablar con Dios directamente? A la cárcel. 12 años. 12 años. Vaya, solo por pensar que puedes hablar con Dios directamente sin pasar por tu iglesia. Increíble, increíble. Condenen a ese hombre. Ahora, ¿qué hay de Spurgeon? Fue uno de los predicadores más prolíficos de todos los tiempos. Escribió más que todos los libros de la Enciclopedia Británica. Era un predicador maravilloso. Fumaba como una chimenea y comía como un caballo. Pero era un predicador maravilloso, maravilloso. Y dice que era calvinista.
Bien, ¿qué significa eso? ¿Y cómo se desenvuelve todo esto? Entonces, Charles Spurgeon era calvinista y la respuesta es sí, era calvinista. Escribe: no es ninguna novedad que no esté predicando ninguna doctrina nueva. Me encanta proclamar estas antiguas doctrinas y sólidas doctrinas conocidas como calvinismo, pero que son sin duda la verdad revelada de Dios tal como es en Cristo Jesús. Bien, teníamos a los luteranos, a la Iglesia de Inglaterra y a los calvinistas. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué pasaba por la mente de todas estas personas? Bueno, Calvino creía en algo llamado predestinación. ¿Han oído hablar de eso? Bien. Calvino creía que Dios predestina a las personas a la salvación o a la perdición. Y en consecuencia, si eres miembro de la iglesia, es Dios quien decide quién se salva y quién se pierde. Esta doctrina se expande más adelante y no tienes opción al respecto. Y hay muchos versículos en la Biblia que se pueden interpretar de esa manera. Hubo muchas discusiones sobre el tema y veremos que llega a un punto crítico más adelante, porque la interpretación cobra gran importancia. Entonces, si crees que fuiste elegido, por cierto, existe una serie por ahí llamada The Chosen, el elegido. Bien, solo por decir, pero no importa. Mejor sigamos. Muy bien. Eres elegido. Obviamente, si tienes la Biblia y perteneces a este grupo selecto, eres elegido. ¿Podría eso volverte un poco complaciente? Porque si estás bajo la gracia irresistible, tienes que hacer algo. Serás salvo, te guste o no, ¿verdad? Eso llevaría a que una vez salvo, siempre salvo. Bien, así que esta es la idea que tienes. ¿Y cuál es el criterio para ser elegido? Bueno, puedes pensar en todo tipo de ideas sobre por qué eres elegido, ¿verdad? Hablaremos de eso más adelante. Entonces, el calvinismo, ¿existía una contraparte? ¿Había algo más? Los bautistas se dividieron en 3 grupos y todos se llamaron bautistas porque creían en el bautismo de adultos. ¿Me siguen? Para entonces los anabaptistas ya habían sido reunidos, formaron pequeños grupos, se volvieron un poco peculiares, por así decirlo, pero ahora había un movimiento dominante y todos se llamaban bautistas. Eran bautistas calvinistas, y luego estaban los bautistas tradicionales, y luego había otro grupo completamente loco. Se llamaban a sí mismos bautistas del séptimo día. ¿Qué han descubierto? El sábado. ¿Desaparecería alguna vez este pestilente sábado? No. ¿Aceptaban las iglesias tradicionales algo de esto? No. ¿Aceptaron los bautistas a los bautistas del séptimo día? No. Una señora allí, Rachel Oakes, se hizo muy prominente en el movimiento porque luego introdujo la idea en movimientos posteriores de los que hablaremos ahora. Así que la idea del sábado nunca desapareció. Estuvo presente desde el principio, en la época de Lutero, y estuvo presente un poco más tarde. Ahogaron a la persona y luego Fritz en Inglaterra dijo: oh, tenemos que guardar el sábado, maten al hombre. Y así sucesivamente. ¿Están todas estas verdades en la Biblia? Sí. ¿Fueron aceptadas por la sociedad? No. ¿Por qué no? Porque perturbaría el orden social. ¿Lo entienden? Bien. Sigamos. Llega otro hombre, también es teólogo de la Iglesia de Inglaterra, es pastor de la Iglesia de Inglaterra y se llama John Wesley. Y John Wesley estudia la Biblia y encuentra algo más que es interesante. Descubre, disculpen,
Pero la Biblia dice que tu cuerpo es templo de Dios y que no debes profanar el templo de Dios. Tu cuerpo no te pertenece. Y esto de que nos conduzcamos de una manera que contamina este cuerpo, fumando como una chimenea y bebiendo como un pez, eso va en contra de las escrituras. Eso les cayó muy bien, ¿verdad? Y él dijo, no podemos hacer eso, chicos, no podemos hacer eso. Así que lo echaron de la iglesia. Seguía siendo pastor, pero tenía que predicar bajo los árboles. Así que lo agarraron del pelo, lo arrastraron por las calles, lo llevaron ante el magistrado y le dijeron, este tipo pestilente dice que hay un método para ir al cielo. Tienes que dejar de beber y dejar de hacer esto. Esta gente cree que hay un método, son metodistas. Era un mal nombre, ¿verdad? Pero se les quedó. Todavía los llaman metodistas. Y los granjeros de la zona, cuando se reunían bajo los árboles, llevaban el ganado a sus reuniones. Así que no eran muy populares, ¿cierto? De acuerdo. Pero hubo otro tema que se volvió muy prominente y es de lo que vamos a hablar. Porque él habló de la gracia. Gracia. ¿Cómo eres salvo? Eres salvo por gracia. Y hay una gracia que te acerca a Dios. Pero la gracia no te libera de la obligación de obedecer. ¿Tiene sentido? De acuerdo. Entonces dice que estás bajo la gracia, pero no estás bajo la ley. Pero eso no implica tu obligación de cuidarte, obedecer la ley y vivir una vida en armonía con el principio que Dios quiere que tengas en ti. Por lo tanto, tienes que ser más limpio. Empezaron el movimiento de templanza y empezaron a hablar en contra del alcohol y cosas así, lo que los hizo tremendamente populares, por supuesto. Y hubo otro tema que los irritó mucho, y tengo que hablar de este. Volvamos al calvinismo. Calvino y otro hombre que también formó parte del movimiento calvinista, en otras palabras era presbiteriano, porque presbiterianos es el nombre en inglés para calvinista. Se llama Jacobo Arminio. Fue un poco después de Calvino y empezó a cuestionar la doctrina de la predestinación, diciendo, están mal interpretando esto, están equivocados. Predicó y predicó y predicó y finalmente unos 112 ministros de la iglesia calvinista empezaron a estar de acuerdo con él y escribieron una doctrina llamada remonstrancia. En otras palabras, un argumento contra el calvinismo tradicional. ¿Me siguen? Bien, intento explicarles cómo se adquiere la verdad con el tiempo. Aquí surgió algo que llegó a un punto crítico. Escribieron este documento y lo presentaron a la iglesia en los Países Bajos. ¿Y quién gobernaba junto con el Estado? Los calvinistas gobernaban, ¿verdad? Aquí tienen un pequeño dibujo de lo que habían representado. Tenían una balanza aquí. No sé si la ven bien. Es una balanza con 3 lados. Y aquí están los remonstrantes argumentando que Dios no toma decisiones arbitrarias. Y pusieron en la balanza la Biblia y su documento firmado por 112 personas, donde ofrecen un estudio bíblico sobre por qué el calvinismo está equivocado en cuanto a la idea de la predestinación. Y los calvinistas, el partido gobernante, pusieron en la balanza la Biblia, pero encima una espada. ¿Lo ven? Son el poder del Estado. Y la espada es más pesada que su documento. ¿Qué les hicieron a los remonstrantes? Los expulsaron del país.
fueron terriblemente perseguidos y muchos murieron. ¿De acuerdo? Pero el arminianismo no desapareció. Finalmente los calvinistas se reunieron en un senado en un pueblo llamado Dordrecht y establecieron los principios de su doctrina llamados los artículos de Dordrecht. En resumen, los llamaron los artículos de Dort. ¿Me siguen? Les daré la premisa básica de los artículos de Dort para que puedan comprender la idea. Artículo número 1. El hombre ha caído tanto que no puede elegir. Así que Dios elige por él. Esa es la primera premisa. ¿De acuerdo? La Biblia dice que hemos caído, pero no llega tan lejos. Esto es lo que escribieron los remonstrantes. El siguiente artículo dice que si Dios te elige para ser salvo, caes bajo lo que llaman la gracia irresistible. Serás salvo, te resistas o no. Estás bajo la gracia irresistible, serás salvo e irás al cielo. Si Dios te elige para perderte, entonces caes bajo la condenación y serás enviado al infierno para quemarte eternamente. ¿De acuerdo? Pero luego van más allá y sugieren que si eres elegido para la condenación, debes alabar a Dios de todos modos, porque tu miseria y dolor hacen evidente el contraste entre tu estado y el de los salvos. Así que los salvos son mucho más activos en su reino debido a tu miseria. ¿Tiene sentido que la Biblia diga, elige hoy a quién servirás? No tiene sentido que la Biblia diga que si el malvado se aparta de su maldad y hace lo recto ante los ojos del Señor, ninguna de sus maldades anteriores será recordada. Y si la Biblia dice que si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo ante los ojos del Señor, ninguna de sus justicias anteriores será recordada, de cierto morirá, hablando de muerte eterna. Apártense de sus malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. Y dijeron, no han elegido el infierno. Entonces Wesley aparece y dice, esta es una doctrina malvada. Esta doctrina de la predestinación que tienen los calvinistas es una doctrina malvada porque convierte a Dios en un monstruo aún mayor que el mismo diablo. Entonces, ¿pueden entender la guerra dentro del cristianismo ahora? Muy bien, algunos son calvinistas. No, Calvino tiene razón. Algunos son remonstrantes y se convierten en arminianos. No, Armenio. Armenio tenía razón. Y otros dicen, no sé qué posición tomar en este panorama. Así que ahora hay diferentes denominaciones. Hay bautistas, algunos son calvinistas, algunos son esto, están los metodistas que son arminianos, etcétera, etcétera, y empiezan a pelear. Y Spurgeon dice, están equivocados. Y los metodistas dicen, bueno, ¿por qué fuman y beben como peces? ¿No sabes que el cuerpo es el templo? ¿Ves que no se llevan bien? No toques el plato de nadie ni sus hábitos. O sea, ese es su ámbito privado. Déjenme en paz, déjenme en paz. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se desarrolla esto? Acabo de citar ese versículo, no tengo que leerlo. Escoge hoy a quién servirás. Y así con el tiempo todos estos grupos huyen y llegan a Estados Unidos. Y hay una plétora de ideas circulando en Estados Unidos, más que
más que en cualquier otro país al que la gente haya huido. Si tomo el país donde vivo, Sudáfrica, estaba poblado principalmente por los hugonotes. Y los hugonotes eran calvinistas. Así que en mi país el grupo religioso dominante era el calvinismo. Así que no se puede tener una reforma masiva de la verdad en ese país si todos son calvinistas. Y por cierto, puedo decirles que el calvinismo condujo a muchas doctrinas perversas. Por ejemplo, si dicen, bueno, estoy bajo la gracia irresistible y soy salvo porque Dios me eligió para ser salvo. Entonces no es difícil decir, bueno, ¿por qué eligió mi raza para ser salva? Bueno, tal vez la elección se basa en la raza. Y por lo tanto algunos creen que los blancos se salvan y los negros están perdidos. Eso también es muy popular en la sociedad, ¿verdad? Pero no quiero que critiquen a quienes pensaban eso solo porque hay personas negras, como los hebreos negros, por ejemplo, que dicen que no, amigo, los negros van al cielo y los blancos están perdidos. Así que tienen todas estas ideas. Y algunos de los líderes de nuestro país primero estaban de un lado cuando gobernaban los blancos y luego se pasaron al otro cuando gobernaban otros. Y así todos se condenaban mutuamente por estar perdidos. Bueno, dejémoslo como está. En Estados Unidos, el entonces presidente James Madison dijo: el propósito de la separación de la Iglesia y del Estado es alejar siempre de estas costas la lucha incesante que ha empapado de sangre el suelo europeo durante siglos. Interesante. En Inglaterra, la Iglesia de Inglaterra es la número 1. En Alemania, los luteranos son la número 1. En los Países Bajos y en otras zonas, el calvinismo es la número 1. Pero en Estados Unidos, las iglesias más grandes eran los bautistas y los metodistas. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de ellos descubrió una gran verdad? Todos. Los bautistas descubrieron una gran verdad. Así que si me preguntan qué soy, les diré que soy bautista porque creo en el bautismo de adultos, ¿cierto? Si me preguntan, soy metodista, y les digo, claro, soy metodista porque creo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y soy arminiano, creo que Dios me da la opción de ser salvo o no. Y entonces, ¿cuál soy yo? ¿Qué soy? Estaba contando una historia. Estaba en el funeral de mi tía, en la iglesia luterana. Y me senté allí un poco marginado por ser hereje y creer todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y después de un rato, el pastor luterano se me acercó, pensó que debía ser amable y me dijo, hola. Y yo dije, hola. Y él me dijo, sí, pero tú no crees como los luteranos, ¿cierto? Y dije, no, pero dije que soy luterano. Y él dijo, no sabía que eras luterano. Dije, sí, soy luterano. Dijo, pensé que eras adventista o algo así. Dije, sí, soy adventista, pero también soy luterano. Y yo le dije, pero tú no eres luterano. Y casi se cae de la silla. Y él dijo, ¿qué quieres decir que no soy luterano? Soy pastor luterano, dijo. Le dije, no, no eres luterano porque no crees lo que creía Lutero. Yo creo lo que creía Lutero. Lutero creía que cuando mueres duermes hasta la resurrección. Tú no crees eso. Entonces no eres luterano, yo soy luterano. Eso no le cayó muy bien, ¿verdad? En fin, veamos si Dios deja esta confusión. Así que algunos creen esto, otros creen aquello, algunos se habían retirado, algunos vivían como los Amish, algunos hacían esto, aquello y lo otro, y ahora de repente viene un gran reavivamiento en Estados Unidos y un hombre llamado Charles Grandison Finney es el gran predicador de esa época. Vivió entre 1792 y 1875 y era presbiteriano estadounidense.
En otras palabras, era calvinista y líder de este gran despertar, predicando un reavivamiento moderno, y era perfeccionista, predicando la perfección. También fue maestro masón, etc. Pero más tarde se alejó un poco del calvinismo puro y se inclinó hacia el arminianismo. Así que estaba un poco confundido en cuanto a su postura, pero fue el padre del reavivamiento. Pero también era milenialista. ¿Qué significa eso? Significa que se acerca el milenio y la iglesia gobernará la tierra y dictará la moralidad de todos. Eso es lo que él creía, y eso es lo que muchos de estos predicadores creían en ese momento. Y lo enseñaron con poder. La iglesia iba a gobernar. Esto fue durante el segundo despertar. Y luego los congregacionalistas y algunos presbiterianos se inclinaron hacia la corriente arminiana. Quizás el calvinismo no sea del todo correcto. Así que hay un flujo de ideas ahora. Y luego aparece otro tipo pestilente llamado William Miller. Y William Miller era deísta. Eso significa que creía en Dios, pero Dios está allá arriba, nosotros estamos aquí abajo, Dios no tiene nada que ver con nosotros, simplemente puso las cosas en marcha y dijo, sigan adelante. No tenía nada que ver con nosotros, ¿de acuerdo? Pero también era bautista porque fue criado como bautista. Así que tenía ideas bautistas en la cabeza, tenía ideas deístas en la cabeza y luego se hizo masón. Así que tenía ideas masónicas en la cabeza y su cabeza iba de un lado a otro, de un lado a otro, y ya no sabía qué pensar. Finalmente decidió, ¿sabes qué? Voy a dejar todo esto detrás y voy a estudiar lo que dice la Biblia. Y no voy a escuchar lo que me dicen los bautistas, no voy a escuchar lo que me dicen los masones, no voy a escuchar lo que dicen los deístas, voy a mirar lo que enseña la Biblia. Y adivinen qué descubrió. Descubrió el premilenialismo, que Cristo vendría y establecería el reino, no la iglesia. La iglesia no gobernaría en ese milenio. Y que esto es lo que iba a suceder. Y luego descubrió una profecía en la Biblia. Y los protestantes siempre habían usado el principio del día por año. Él lo estudió y elaboró un estudio de Daniel sobre los 2300 días y dijo, bueno, esta profecía termina en 1843 y estoy seguro de que según esta profecía, Cristo regresará y establecerá el reino. Eso fue muy bien recibido, ¿verdad? No le fue bien a Hans Hut, ¿verdad? No, lo mataron, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó? Bueno, Miller empezó a predicar por todo el país y los pastores se unieron a él porque también estudiaban la palabra y estaban de acuerdo con él. Así que estaba Joseph Leach, un metodista que se unió a él, y luego estaba Charles Fitch, un congregacionalista. Ahora, ¿qué creían los congregacionalistas? La iglesia y el Estado deben estar separados. ¿Cuál fue la gran enseñanza del reavivamiento? No, la iglesia gobernará junto con el Estado. ¿Ven que tenemos un conflicto ahora? Se avecina un conflicto. Y luego estaba Himes, era un pastor de un segundo movimiento eclesiástico. Así que conectó todas estas ideas y William Miller predicó a millones. En ese momento la población era de solo 17 millones. Fue asombroso. Teníamos a toda esta gente, metodistas, congregacionalistas y gente con ideas raras que habían sido marginadas, uniéndose y creyendo que Cristo vendría a establecer el reino. Y entonces alguien estaba predicando en algún lugar y una viejecita que resultó ser bautista del séptimo día, Rachel Oakes. ¿Recuerdan que les enseñé una foto? Bueno, se veía un poco rara, pero no importa. Fue a ver al predicador y le dijo, disculpe, se equivocó, se saltó el cuarto mandamiento. Habla del sábado. Y entonces un hombre llamado Joseph Bates se enteró
e hizo un estudio bíblico y encontró, disculpe, pero el sábado es correcto. Así que escribió un panfleto, escribió un librito sobre el sábado y quería publicarlo. Pero solo tenía 12 centavos y medio y no había comida en casa. Entonces su esposa le dijo, ¿no vas a comprar comida? No tenemos harina en casa. Y él dijo, yo lo hago. Compró harina por 3 centavos y medio, pero solo tenía 12 centavos. Así que le quedaban 9 centavos. Así que fue a una editorial y pagó los 9 centavos como depósito. Y le dije, por favor, imprime este folleto y cuando tenga el dinero para pagarlo me entrega los folletos, pero no antes. Alguien soñó que debía enviarle dinero y le envió dinero para que pudiera pagar el folleto. Y el mensaje del sábado llegó a todas esas personas que habían formado parte del movimiento Millerita. Otro metodista llamado Hiram Edson estaba muy preocupado después de que Cristo no viniera en 1843. Recalcularon, vieron que tenían un error con un 0 y lo cambiaron a 1844. Cristo seguía sin venir y pensaron que vendría a purificar el santuario y confundieron el santuario, que era un concepto bíblico, con la tierra. Así que descubrió, espera un momento, la Biblia habla del servicio del santuario donde los sacerdotes estaban activos. Y si lees los escritos de Pablo, Pablo nos dice que Cristo entró en un santuario celestial. Y así se desarrolló una doctrina completamente nueva y otro grupo se unió después de este evento y comenzó a estudiar la Biblia. Eran metodistas y congregacionalistas y algunos pertenecían a un grupo llamado la Conexión Cristiana. ¿Han oído hablar de este grupo? Ahora, esta gente tonta creía como Martín Lutero, creía como Tyndale, creía como Fritz, creía como todos los demás que los muertos duermen. Así que todas estas personas con todas estas ideas se unieron y decidieron estudiemos la Biblia. Estudiemos la Biblia. Y uno de ellos, que pertenecía a este grupo curioso, la Conexión Cristiana, era un hombre llamado James White. Y había una señora que tuvo visiones, un suceso muy extraño, y se llamaba Elena de White. Y comenzaron este movimiento junto con todos estos otros que eran remanentes de estas cosas. Y comenzaron a hacer estudios bíblicos, basando sus estudios en la Biblia. Escribieron testimonios, o Elena de White escribió testimonios, hablaré de eso más adelante, pero lo que descubrieron fueron los llamados 5 pilares del adventismo. Adventismo significa creer, como Hans Hut, quien murió por su fe, que Cristo vendría a establecer el reino y no que la iglesia gobernaría junto con el Estado. Creían como los congregacionalistas que la Biblia y la iglesia son un reino y el Estado es otro. Y como Baltasar, recuerdan ese nombre curioso, decía que la iglesia y el Estado no pueden estar juntos y que un cristiano no puede ser dominado por el Estado en cuanto a su fe. Así que todas estas ideas se unieron y descubrieron la doctrina del santuario. La mayor parte del Antiguo Testamento habla del santuario. Entonces, ¿qué importancia tiene para el Nuevo Testamento? Ese es otro estudio. Luego adaptaron la doctrina de que Cristo vendría a establecer el reino. Al igual que Hans Hut, el premilenialismo, la doctrina de la segunda venida, descubrieron que la Biblia era la verdad y que la ley estaba vigente. Así que como Glitch al principio, Fritz o cualquiera de ellos decidieron que el sábado era cierto, debemos guardar el sábado. Luego, como en la Conexión Cristiana creían un momento que hay muerte y resurrección.
Por cierto, ¿era un problema este asunto de la muerte y la resurrección en tiempos de Pablo? Muchísimo. Y recuerden, cuando arrestaron a Pablo y él se presentó ante todos esos líderes y dijo: me presento ante ustedes por la resurrección de los muertos, porque sabía que los saduceos no lo creían, solo los fariseos lo creían. Dijo: soy fariseo, creo en la muerte y la resurrección. Los fariseos creían eso, pero los saduceos decían: no, cuando mueres vas al lugar caliente o al lugar bueno. Así que tenían una doctrina diferente. Básicamente el mundo actual cree como los saduceos y no como los fariseos, pero eso es otra historia. Descubrieron que el sábado era bíblico, tal como lo habían decidido los bautistas del séptimo día. Creían en el estado de los muertos como Lutero inicialmente, y se encontraron con algo curioso llamado el espíritu de profecía en la Biblia. Al igual que los metodistas adoptaron la idea de que el cuerpo es el templo de Dios. De ahí surgieron 3 mensajes que se encuentran en el libro del Apocalipsis, a saber, el mensaje de los 3 ángeles, que dice algo interesante. Primero, que Dios es el gobernador y creador. El mensaje del primer ángel dice: adorad a Dios, quien creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y dice además: ha llegado el tiempo de su juicio. Así que había un mensaje al que debemos acudir, ¿cierto? Cristo va a regresar y deben adorarlo a Él, no a los sistemas y decretos, pero hablaremos de esto en detalle. Muy bien, así que anunciaba la hora del juicio, llamaba a la gente a temer a Dios y a adorarlo. Y básicamente es interesante que este mensaje se difundiera en 1844. El mismo año en que Darwin presentó su teoría de la evolución. ¿No es interesante? Entonces hay 2 mensajes que llegan al mundo. Darwin dice: no adoren a Dios y denle la gloria por la creación. La evolución lo hizo. ¿Y qué creía Darwin sobre los muertos? Darwin pertenecía a un grupo llamado el Gremio Fantasmal. Y hablaban con los muertos, hablaban con los espíritus. ¿Y sabían que el primer ministro de Inglaterra pertenecía al mismo grupo? También era espiritista. ¿Y sabían que ese primer ministro fue básicamente responsable de crear el precursor de lo que hoy llamamos las Naciones Unidas? ¿Y sabían que pertenecían a un grupo llamado los apóstoles y que tenían un ritual secreto? Tenían una sociedad secreta con un juramento de lealtad para estos espiritistas. Es una historia fascinante. Así que tenemos un conflicto. Lo que sucedió en la historia es que la verdad, tal como se descubrió en la Biblia, fue rechazada por las principales denominaciones. Formaron grupos separados. Más tarde surgieron todos estos grupos, los remanentes anabaptistas, los menonitas, los Amish y todos esos. Estaban los congregacionalistas, estaban los metodistas, estaban los bautistas, y todos ellos tenían elementos de la verdad. Y sus antepasados y fundadores pagaron un alto precio. Pagaron con sangre por esa verdad. Pero Dios la iba a reunir y ponerla en un solo paquete al final, para que todas las verdades estuvieran juntas. ¿No tiene sentido? ¿Por qué querrías creer una verdad a medias, un cuarto o un tercio de la verdad? ¿Por qué no tener toda la verdad? Tu palabra es verdad. Y en lugar de luchar contra ella, ¿no deberíamos abrazarla? Y así el mensaje de un segundo ángel sale diciendo que Babilonia ha caído, ha caído. 2 veces. Martín Lutero dijo que el sistema romano era Babilonia. La llamó Babilonia y Babilonia había caído. Pero aquí dice que Babilonia ha caído, ha caído, ha caído otra vez. ¿Qué pasó ahora?
Bueno, al igual que la iglesia primitiva, no aceptó la idea de que Cristo era el rey del reino y que iba a restablecerlo y no que la iglesia gobernara en su nombre. Quédate ahí, Dios, tengo esto bajo control. Vamos a encargarnos de este disparate. Así como eso, los protestantes también rechazaron la idea y se quedaron con la idea de Finney de que habrá un milenio cuando la iglesia gobierne. Por cierto, mañana vamos a hablar de cuán real es esa filosofía hoy. Y así, como una estructura organizada que rechaza esta verdad por la que los reformadores pagaron con su sangre, vamos a enfrentarla de nuevo. Y luego viene un tercer mensaje: no acepten la marca de la bestia. Hablaremos de eso en las próximas conferencias, así que no nos perdamos, ¿de acuerdo? La iglesia que proclama el mensaje no puede ser parte de Babilonia. Eso es bastante obvio. Por lo tanto, necesitamos saber qué es la verdad. Y esta noche repasamos la historia rápidamente y vimos cómo se reunieron cada una de estas preciosas joyas de la verdad, el precio que se pagó por introducirlas en la mente colectiva de ciertas organizaciones y personas, cómo Dios dirigió que todas estas ideas llegaran a un lugar en particular, los Estados Unidos de América, cómo habría un gran reavivamiento y un contrarreavivamiento, si se quiere, llamado el movimiento Millerita, donde dijeron: un momento, debemos apegarnos a la perspectiva bíblica y no a la perspectiva estándar, porque esa no es la bíblica. Y luego cómo Dios reunió a toda esta gente extraña y mediante un estudio bíblico serio decidió qué doctrina es verdadera y cuál no. Y creó un movimiento llamado el movimiento del segundo advenimiento. Y quiero decirles mañana a dónde nos lleva esto y qué decisiones debemos tomar en esta vida, porque muy pronto todo llegará a un punto crítico y entonces cada uno tendrá que elegir por sí mismo: ¿es esto verdad o es mentira? ¿Estoy viviendo la verdad o estoy viviendo una mentira? ¿Me están diciendo la verdad o me están diciendo una mentira? ¿No me creen? Estudien las Escrituras. Que Dios los bendiga y espero verlos mañana. Gracias.